lado, con una nueva ley de alquileres que no sabemos si vino para mejorar o para empeorar los tantos. Por el momento y por lo que veo en las noticias y los comentarios, está difícil la cuestión. Por eso ya lo tenemos aquí a Pablo Castañeda, corredor inmobiliario. Pablo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Recién lo preguntaba, igual no soy idónea, así que te lo pregunto a vos. ¿Cómo están las cuestiones con la nueva ley de alquileres? Compleja, es una situación compleja, tanto para los inquilinos como para los propietarios, ¿no? Recordemos un poquito que el año pasado salió la nueva ley de alquileres, que concretamente lo que viene a legislar es el contrato de locación habitacional, el contrato de vivienda, y vino a alterar de alguna manera lo que venía funcionando hace muchos años, una dinámica de oferta y de demanda, una cuestión de mercado, donde salían propiedades a ofertarse y los inquilinos, la gente que necesitaba alquilar, más o menos encontraba reglas que estaban previamente establecidas. Lo que hace la nueva ley de locación es, en lo que es habitacional, es establecer un índice objetivo de actualización en lo que hace el precio, ¿no? Imagínense, uno alquilaba y una de las cuestiones que tenía que siempre ajustar y acomodar con el propietario era en cuánto iba a ser el ajuste y cada cuánto era. Sí. Lo que en uso y costumbre acá en Salta se acostumbró era un 12, un 15% semestral, lo que significaba un ajuste anual cercano al 30%, 28, 29, 30%. Eso vino funcionando durante muchos años. El año pasado se reguló, esta nueva ley establece parámetros objetivos que es de aplicación obligatoria para los propietarios. Entonces, lo que tiene que hacer el inquilino es ajustar conforme los índices que establece la propia ley. Hay un calculador ahí que pueden encontrar en el Banco Central, un simulador de esto, pero lo que estamos viendo es que en el mes de agosto, esta actualización, conforme el simulador, conforme los parámetros que estableció la ley, va a ser cercano al 48%. Entonces, de repente uno se pregunta si la ley vino a beneficiar o vino de alguna manera a alterar. ¿Cuál es el parámetro? Hoy lo que vemos, si seguimos con los indicadores que establece la ley y con los que se tomaron, entendemos que el ajuste que establece la ley quizás sea más alto de lo que veníamos de uso y costumbre, ¿no? Un poquito haciendo un paralelo, si me lo permiten, recién estaba escuchando la nota anterior, lo que pasó con los créditos, con la tasa UVA, ¿no? Que terminó siendo más perjudicial para los créditos, las personas que tomaron ese tipo de crédito. Vemos que hay una especie de esto. Y es complicado para un inquilino tener que ajustar conforme un parámetro objetivo establecido por ley en un 48% de manera anual. ¿De cuánto estamos hablando promedio, por ejemplo, un alquiler hoy? Entonces, hay como eso, hay un promedio, no sé, ¿se equilibró esa cuestión o el criterio sigue siendo...? El criterio de cuando sale locación cuánto vale va a depender de lo que haya en oferta, concretamente. ¿No? Demanda hay, crisis habitacional tenemos, hay mucha demanda de alquileres. El tema es ver qué hay en oferta, exactamente. Pues se concreta, ¿no? Y si se concreta, porque hay gente que no está llegando, como creo que venimos con una crisis habitacional, creo que esto es público y notorio. Pero hoy lo que vimos es que muchos departamentos, de repente, que es el producto más alquilado acá, han salido del mercado por estas cuestiones de que el propietario no sabe a qué atenerse con esta ley de alquileres que de alguna manera vino a generar cierto ruido y vi gente que decidió no alquilar porque no sabe cuáles van a ser las reglas. Pero también hay otra que sucede mucho en Argentina, que cuando se toman medidas como estas en el marco de la pandemia, que se prohíben los desalojos y un poco se entiende, pero también con el tema de no poder subir, por ejemplo, los alquileres, después la nueva ley, emerge un grupo del dueño directo. Hablo directamente de una manera más infraganti, pero para resolver la cuestión. Conozco un montón de casos que hablan directamente con el dueño, una especie de informalidad. Me imagino que tener un gran número de personas adentro. Eso tiene que ver con la intermediación, ¿no? Yendo a lo otro, digamos, cuánto va a valer un alquiler va a depender de la cantidad de oferta que haya. Y lamentablemente lo que venimos viendo es que cada vez la oferta se contrae más, ¿no? Por muchas razones. Como digo, en la medida en que el gobierno se está metiendo tanto con el contrato de locación, eso genera que la inversión por ahí se canalice para otro lado. Si no hay inversión, si la inversión no va al inmueble que después se vuelca en alquiler, cada vez la oferta que haya se va a ir retrayendo. Si se retrae la oferta, la demanda va a permanecer constante o va a crecer, eso va a hacer que se encarezca, ¿no? Hoy lo que vemos es que la situación es compleja tanto para los inquilinos como los propietarios que tienen toda esta
el Estado queriendo regular un contrato que vino funcionando entre partes durante muchos años y que funcionaba dentro de un esquema equitativo para todas las partes, lo que vemos es que hay muchas personas que hoy la rentabilidad de un inmueble es la más baja de los últimos 50 años. Entonces eso hace que una persona que tenga, porque por ahí hay una mirada crítica hacia el propietario, pero hay que entender que necesitamos propietarios que vuelquen sus propiedades para que haya más oferta. Si hay más oferta, los precios van a bajar del lado del inquilino. Lo que vemos que eso hoy las inversiones se están canalizando para otros lados, para otros activos, y en muchos casos los inversores se están yendo del país, ¿no? Lo cual no es bueno en un mediano o largo plazo para el inquilino, para la gente que necesita alquilar, ¿no? Me decías que lo que más se está, digamos, como moviendo es el tema de los departamentos, en lo que refiere a alquileres. Sí, es por una cuestión de la oferta agregada que tenemos acá en Salta. Hubo un boom de departamentos que se pusieron en alquiler. Todos podemos ver edificios que salen cada vez más y esas unidades que después se vuelcan al mercado es el producto estrella que tenemos en alquiler. Hoy, darte una referencia, me preguntabas hace un rato, un departamento de 2 dormitorios oscila entre los 20 y los 25 dependiendo de los amenities y las condiciones en que esté el departamento, ¿no? Claro. Ahora, en esta delgada línea entre blanquear los tantos con la nueva ley o la intromisión del Estado, ¿no? Que desde un órgano que vos me dirás cuál es, calculo, ¿pueden hacer algún tipo de presentación ante una situación que cada vez es más insostenible? Legal me refiero, de algún, no sé, algo. En términos contractuales, más allá de una presentación, creo que hacer una presentación de que el índice de locación que establece la ley es alto, no sé si lo podrán hacer eventualmente dentro de un organismo que prevea o que de alguna manera venga a modificar estos índices o que se tengan en cuenta. Entre particulares me parece que tendríamos que ver si es un índice de aplicación obligatoria, es una norma de orden público y las partes tienen la obligación de sujetarse. Acá no rige la voluntad, la libertad contractual, ¿no? Yo lo que me pregunto es si yo como inquilino voy a pagar un índice de un 47-48%, si puedo sentarme con el propietario y decirle, mirá, me gustaría pagar menos un ajuste anual y quizás el propietario lo acepte. Creo que la ley lo que tiende a beneficiar o el que está resguardando es al inquilino. Creo que tiene la libertad de salir de ese índice para pagar menos, no para pagar más. Hay mucha gente viéndonos también del otro lado y al momento de alquilar y con todas estas cuestiones que por ahí, recordemos, a ver, lo que es leyes está bien, se conocen como los términos generales, pero hay pequeñas cuestiones que no terminan de estar claras o no se terminan de entender, pero desde tu lugar, ¿cuáles serían esas como el ABC, si se quiere, al momento de alquilar, que le podríamos llevar a la gente como información, decir, fíjate esto, esta letra chica tenela en cuenta, esto y esto? Creo que lo primero que hay que hacer antes de alquilar es buscar, ¿no? Hoy tenemos mucha facilidad para buscar, hay muchos canales, sobre todo digitales, en portales, en redes sociales, y tratar de buscar las mejores condiciones. Al momento de empezar a contractuar, creo que hay que tener en cuenta, en claro, cuál es el precio, en concreto, el ajuste si es habitacional, creo que se aplica por ley, entonces eso ya hoy no es un indicador de negociar. Hay que ver concretamente cuáles son las condiciones en las que se entrega el inmueble, eso es muy bueno que la gente pueda cerciorarse cuáles son las condiciones que se entrega el inmueble y a veces no solamente el inmueble, sino las condiciones del edificio en el que se encuentra el inmueble, ¿no? Por ahí que tengan en cuenta muy en claro cuáles son las expensas y pueda haber un comprobante de cuáles son las expensas que van a pagar si es que está en régimen de propiedad horizontal. Un tema muy importante es ver las garantías, ¿no? Sí. Las garantías es un dolor de cabeza para muchos inquilinos que a veces no pueden conseguirlas porque los propietarios o locadores lo que piden son garantías propietarias o recibos de sueldos superiores a cierto... hoy hay esquemas de garantías a través de seguros de caución, cada vez son más las empresas que lo prestan y esto está facilitando que se permita mucho alquiler, ¿no? Y de ahí en más si pueden asesorarse con algún asesor legal, un escribano, un abogado, un corredor inmobiliario que pueda cerciorarse, chequear cuál es el contenido contractual, ¿no? Eso me parece muy importante. Y es importante antes de dar ese primer paso, todo esta... Lo hemos visto inclusive con construcción de edificios que quedan truncados o este tipo de estafa, lo hemos visto en viviendas. Nosotros hemos tenido aquí una comunicación en vivo al respecto de esto, gente que termina, estoy hablando de otro caso, no respecto a alquileres, pero sí construcciones que pagan y hacen y después en la mismísima nada, ¿no? Grandes estafas. Y bueno, con los alquileres también hay que tener, claro, las expectativas para lo que queda del año. Esto puede llegar a reflotar, viendo y considerando cómo viene la cuestión, se habla así como de
que va a crecer todo, escuchamos propuestas de que todo va para adelante, que hay que pensar en la pospandemia. ¿Qué le queda en la pospandemia a este sector, no? Al sector, digamos, la oferta agregada en lo que queda del año, creo que los proyectos inmobiliarios se plantean en el mediano, en un largo plazo, ¿no? En un corto plazo post-pandemia, si es que podemos decir post-pandemia, en lo que hace al negocio inmobiliario, no vemos que vayan a alterarse rápidamente las condiciones. Una de las cuestiones que hay que ver es que recién lo preguntaste a la entrevista anterior, es qué pasa con las condiciones, si hay algún fomento por parte, ya sea el gobierno nacional, provincial o quien sea. Me parece que es muy importante y sería bueno que los gobernantes tomen una política de fomento al crédito, no la parte privada. La parte privada es parte privada, creo que... Eso a mí también me dejó como pensando un poco, porque se le exige como un privado, ¿no? ¿Y qué pasa con el Estado? Hoy la mayoría de los desarrollos inmobiliarios y lo que es el desarrollo de la infraestructura, la vuelta de Salta, y inclusive acá en la zona R1 donde se levantan los edificios, viene de la parte privada, desarrolladores privados que son personas que tienen un negocio y que tienen que desarrollar estructura para que se desarrolle, ¿no? Sería bueno tener dos políticas, no solo de fomento a crédito, sino también de inversión en infraestructura. O sea, de repente hay otros países donde la política de crédito es una política institucional, ¿no? De repente nosotros en la Argentina tuvimos solamente el 0,6% del PBI fue destinado a créditos allá en la anterior campaña de Procrear, y fue un caso muy exitoso. Imagínense que otros países de Latinoamérica, sin ir más lejos, el caso emblemático es Perú, que tiene el 6% de su PBI dedicado solamente al fomento de créditos hipotecarios. Es muy fácil acceder al crédito. Creo que viene más que nada porque el Estado pueda disponer de una partida y ponga como política fomentar. Y por otro lado, que el Estado desarrolle infraestructura, ¿no? Hay otras plataformas en otros países donde el Estado es el que desarrolla la infraestructura en zonas suburbanas, lo que hace es llevar los caminos, llevar el tendido eléctrico, llevar el agua y todo esto que hoy lo hacen los privados y lo termina pagando un comprador, que pueda hacer el Estado con otros costos y que pueda desarrollar, y eso haga que haya más oferta y de esta manera pariemos. Pero estamos hablando de mediano o largo plazo, Carla. Sí, sin duda. De hecho, sucede con la educación, la salud, decía lo público y lo privado.